Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo Cómo manejar a tus esclavos de Jerry Toner. Y vamos a empezar. Nos quedamos en el capítulo 2. Vamos a empezar. Capítulo 2. Saca el máximo partido de tus esclavos. Ya has comprado tus esclavos y la pregunta es ahora, ¿cómo tratarlos para que trabajen duro? Muchos propietarios novatos caen en la trampa de pensar que con el látigo es suficiente, pero lo que llevamos generaciones como propietarios de esclavos sabemos que tratarlos así acaba agotándolos. Si intentas forzar a los esclavos más allá de lo que podrían considerarse un servicio razonable, acabarás convirtiéndolos en individuos amargados e ingobernables. Y cuando los esclavos se vuelvan así son tanto un fastidio como una maldición, a quien más perjudica la crueldad es al propietario. Tal vez funcione en las minas, pero no en las fincas agrícolas y mucho menos en el hogar. Tienes que comprender que como estás obligado a tratar adecuadamente a tus esclavos, y si lo haces no solo llevarán a cabo sus tareas con diligencia, sino que además se mantendrán en forma para llevarlas a cabo durante muchísimos años. En los rangos más altos de la sociedad es imperativo comportarse con justicia, incluso con la gente más inferior, y nada hay más inferior que los esclavos, pero a pesar de ello hay que tratarlos igual que a un trabajador contratado. Es decir, hay que insistir en que trabajen adecuadamente, pero a la vez debemos tratarlos con justicia. Todo ello a pesar de que, por supuesto, los esclavos no son más que herramientas. Un trabajador contratado es un hombre, pero un esclavo es una herramienta que se utiliza para trabajar la tierra o para proporcionar cualquier otro servicio. La única diferencia es que el esclavo es una herramienta que habla. El habla es precisamente lo que lo sitúa por encima del ganado y otros animales de granja, pero tú como señor y propietario de esclavos estás en lo más alto de la sociedad y por ello tienes la obligación de actuar siempre de manera ética y justa, incluso con aquellos que no se lo merecen. El primer paso que debes dar para garantizar que tus esclavos se porten bien y trabajen duro ya está hecho. Has comprado buenos esclavos. El siguiente paso consiste en entrenarlos. Todo el mundo tiene claro que el modo en que educas a tus hijos se refleja en su carácter. De un modo similar es esencial educar y entrenar adecuadamente a los esclavos para los papeles que hayas decidido asignarle. Por eso siempre es mejor y más difícil comprar esclavos que nunca han estado al servicio de nadie. Tengo un amigo que siempre compra prisioneros de guerra, lo más jóvenes posible para formarlos, del mismo modo que los potrillos son mucho más domables que un rocín viejo y sarnoso. El entrenamiento puede empezar de inmediato. Hay quien alberga la estúpida idea de que razonar con los esclavos es posible. Creen que los esclavos te obedecerán si les explica las ventajas de hacerlo, pero en los casos en los que la virtud de la obediencia está todavía ausente, a los esclavos hay que entrenarlos igual que entrenarías a una bestia salvaje. Y no es una simple cuestión de látigo. Repito, los mejores resultados se obtienen dándoles toda la comida que quieran. Elogíalos con generosidad, sobre todo a aquellos que veas que son ambiciosos, y en consecuencia son más susceptibles al elogio. Asegúrate de que se olviden de sus antiguos dioses y de que veneren el santuario de la casa. En cuanto comprendan que los que nos han hecho grandes en nuestro panteón de dioses aceptarán la justicia de su rango inferior. Una vez los tengas entrenados, dales a los esclavos comida suficiente para que desempeñen con corrección su trabajo, pero no tanta como para que se vuelvan perezosos. Los esclavos que realizan trabajos manuales deberían recibir raciones más generosas que los que llevan a cabo labores domésticas. Los esclavos necesitan combustible para trabajar con eficiencia y no hay que pretender que den un buen servicio con la barriga vacía. Siempre que visito mis fincas me encargo de supervisar personalmente las raciones de los esclavos, lo cual me garantiza que los cocineros no me engañen reservándose comida para sacarle luego un rendimiento. Sirve además para demostrar a los esclavos que te interesa su bienestar, lo cual sirve a su vez tanto para subirles la moral como para que trabajen más duro, porque los esclavos solo piensan en tres cosas: comida, trabajo y castigo. Si les das comida, pero no trabajo, se volverán perezosos e insolentes. Darles trabajo y castigo sin comida los debilita igual que los ataques violentos. Lo mejor es, con diferencia, darles trabajo junto con su comida suficiente. Manejar a la gente sin recompensarla es imposible, y la comida es la recompensa del esclavo.
Los esclavos son como la gente normal en el sentido de que rinden mal cuando la buena conducta no les aporta beneficios y cuando no hay castigo para el mal rendimiento. Vigila, por lo tanto, la conducta de tus esclavos irracionales, la comida en consecuencia. Otorgarás los privilegios según se lo merezcan. La comida es una buena gratificación para un rendimiento adecuado. A mí me gusta recompensar a los esclavos domésticos con las sobras de la cena. Siempre que me sirven bien, les concedo además tiempo libre para que puedan atender sus propios pollos, cerdos y huertos, o para que vayan al bosque a buscar moras o similares, o les doy raciones adicionales de queso duro que fabricamos en Luna Etruria. Puedo darles también un poco de vinagre de vino adicional, aunque en esto hay que andarse con cuidado. Beber vino lleva incluso a los hombres libres a comportarse con insolencia, razón por la cual es evidente que a los esclavos solo hay que darles vino, solo en ocasiones excepcionales, y siempre bajo supervisión. Siempre que tratemos con las provisiones de los esclavos, hay que actuar como el médico que prescribe una receta. Hay que andarse con mucho cuidado, para que cada esclavo reciba tanto lo que es justo para él como adecuado para su posición inferior. La comida de los esclavos tiene que ser práctica, pero nunca lujosa. Recomiendo una dieta básica. Consiste en pan sin refinar, sal, uvas, aceite de oliva, pasta de aceitunas y frutos secos, y suplementarla con las pequeñas gratificaciones por rendimiento que acabo de describir. Los siguientes consejos te resultarán muy útiles. Raciones para esclavos. 30 kilos de trigo al mes en invierno para esclavos con grilletes. ¿Qué grilletes? Sí, cadenas. 35 kilos de trigo al mes en verano para facilitar la dureza del trabajo de arar, desherbar y recoger la cosecha, aumentar las raciones cuando los esclavos empiezan a trabajar en las viñas y reducirlas cuando los higos maduren, no recortarlas hasta el punto que aconseja en su manual de El Tacaño Catón, a menos que desees matar el hambre a tus esclavos. 20 kilos de trigo al mes para el supervisor, el gobernata, los capataces y los pastores por su carga física menor. Receta: para las raciones de vino de los esclavos: introducir en un barril de madera 10 partes de uvas aplastadas y 2 partes de vinagre muy fuerte, incorporar 2 partes de vino hervido y 50 de agua edulcorada. Con la ayuda de una pala, remover la mezcla 3 veces al día. Durante 5 días, incorporar una 48 parte de agua de mar, reposada durante unos días. Tapar el barril y dejar fermentar durante 10 días. No obtendremos un falerniano del mejor, evidentemente, pero debería aguantar durante al menos 3 meses y en caso de quedar algo sería un excelente vinagre. Aceitunas para los esclavos. Almacena todas las aceitunas caídas del árbol que puedas. Incorpórale las aceitunas pequeñas de los olivos maduros, que producen muy poco aceite. Distribuye con parquedad esas aceitunas entre los esclavos para que les duren el máximo tiempo posible. Cuando se acaben, da a los esclavos pescados encabechado y vinagre. Dales medio litro de aceite al mes y dales también medio kilo de sal al mes. Durante el día los esclavos deberían de comer por separado para evitar que pierdan el tiempo y charlen de tonterías, pero por las noches se les debe permitir cenar juntos. Seríamos demasiado duros si no le permitiéramos socializar un poco. La ropa también tendría que repartírsele según se la merezcan. Los esclavos que han trabajado duro deberían ser recompensados con calzado y túnica de mejor calidad, mientras que los que han eludido sus responsabilidades tendrían que comprender que se enfrentan a las consecuencias de su laxitud en todos los aspectos de la vida. Como norma general, yo entrego a cada esclavo de mi granja una túnica de 1 metro de largo y una manta tosca a años alternos. Siempre que entregues una túnica o una manta, asegúrate de que te devuelvan las viejas, para que las esclavas puedan remendarlas. A años alternos, deberían entregar también un par de zapatos de madera robustos, en los que la vestimenta se refiere piensa siempre más en la utilidad que en el aspecto. Para proteger a los esclavos del viento, el frío y la lluvia, entrégales túnicas de cuero, de manga larga, prendas remendadas de sobras y mantos con capucha. Si sigues este consejo, el mal tiempo no impedirá que puedan seguir trabajando en el exterior. Tus esclavos necesitarán un lugar adecuado donde dormir.
Alberga a los esclavos domésticos en pequeños dormitorios o almacenes y proporcionales un colchón viejo, donde poder acostarse y un manto también viejo que puedan utilizar a modo de manta. En el campo lo más probable es que puedas encontrar un espacio bajo las vigas de algún edificio que sirva como dormitorio de los esclavos. Si la cocina es lo bastante grande y el riesgo de incendio es bajo, también resultará una zona confortable durante todo el año. Lo peor que hay para una granja es que los trabajen esclavos albergados en una especie de calabozo subterráneo, puesto que cualquier cosa que hagan hombres sin esperanzas estará mal hecho a buen seguro. Hoy en día, cuando viajas por el imperio, te das cuenta con tristeza de que la tierra la trabajan los esclavos y no los propietarios rurales de antaño, que fueron quienes hicieron tan grande Roma. En la actualidad las granjas las concurren pies encadenados, las trabajan manos castigadas y las pueblan caras que han sido marcadas. La madre tierra no es estúpida y se da cuenta de que los campesinos libres y orgullosos han sido reemplazados por esclavos insolentes y gándules. Y por ello, no es de extrañar que en las granjas trabajadas por esclavos no obtengamos los mismos beneficios que obteníamos del trabajo de ciudadanos romanos. El problema fundamental es que el esclavo carece de incentivo para trabajar duro. Se alimenta con lo que quiera que produzca la granja. Hay que tomar, por lo tanto, ciertas medidas para intentar minimizar este inconveniente y forzar a sobornar al esclavo para que trabaje de manera más productiva. La primera que ya he mencionado, pero que nunca me cansaré de repetir, consiste en recompensar el trabajo duro. Resulta muy desmoralizador para los buenos esclavos ver que trabajan duro y que los esclavos perezosos reciben la misma cantidad de comida que ellos. Es asimismo esencial que todos los esclavos tengan un objetivo bien definido a largo plazo. Si estás a favor de ello, el objetivo podría ser alcanzar a la libertad. Sería justo y beneficioso ofrecer la libertad al esclavo como compensación a largo plazo por su lealtad y su trabajo duro. Si el esclavo lo ve como un objetivo alcanzable, trabajará con diligencia hacia ese fin. Dar permiso a los esclavos para que tengan hijos es otro incentivo para trabajar duro. Si lo hacen, disfrutarán de los frutos y los placeres de la vida familiar. Y si te contratarían, siempre puedes vender los hijos a otro propietario como castigo. Si organizas de vez en cuando sacrificios y fiestas para recompensar a los trabajadores que más se esfuercen, también aumentará las probabilidades de que el trabajo se haga a tiempo y bien. La segunda medida consiste en definir bien los distintos puestos de trabajo. Con ello conseguirás responsabilidades más claras y te asegurarás de que los esclavos trabajan duro, puesto que con una definición clara de puestos, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y cuando alguna cosa falla se identifica enseguida quién es el culpable. Si por otro lado todos los esclavos realizan el mismo trabajo, ninguno de ellos considerará su tarea como una responsabilidad exclusiva. Si un individuo trabaja duro, todos saldrán beneficiados, no solo él, mientras que si todos holgazanean, resulta imposible identificar quién ha sido el mayor responsable. Por esta razón, los labradores deben diferenciarse de los trabajadores de la viña y los pastores de los peones normales y corrientes. Como parte de esta especialización, hay que animar a todos los esclavos a asumir la responsabilidad personal del cuidado y el mantenimiento de sus herramientas. Hay que instarlos a que las guarden y las protejan de la lluvia, a que las limpien y las engrasen y a que no las abandonen en cualquier parte. El coste de sustituir la herramienta es elevado, pero no tener la herramienta a disposición de los esclavos significa también tenerlos sentados sin hacer nada. Que tengan sus propias herramientas y castigarlos si no las cuidan ayuda a disminuir de forma notable este tipo de pérdidas y dividir los distintos papeles entre los esclavos. Aporta un último beneficio. La finca se volverá autosuficiente, tendrás un esclavo para cada tarea. Si necesitas un esquilador, lo tendrás, un barbero, lo tendrás, un herrero, lo tendrás. No tendrás que contratar nunca más los caros servicios de los proveedores externos. El trabajo en cuadrilla consigue que los esclavos trabajen más rápido, más duro y mejor. Fórmalos en grupo de 10. Es una cifra de efectivos fácil de vigilar. Si la cuadrilla es más grande, el supervisor no podrá controlarla solo. Asigna los grupos a distintas secciones de la finca y distribuye el trabajo de manera que los hombres no estén ni solos ni en parejas, puesto que si quedan diseminados por todas partes serán más difíciles de supervisar. Otro problema que presentan los grupos grandes es que los individuos que integran el grupo tendrán la sensación de que el trabajo no tiene personalmente nada que ver con ellos, que todo se pierde entre la multitud,
pero una cuadrilla del tamaño adecuado logra que los individuos compitan entre ellos y ayuda a identificar los grándules del trabajo siempre resulta más interesante cuando existe un elemento de competencia y además nadie se quejará cuando lo que no mueve ni un dedo son castigados por ello. Encárgate de asignar a cada esclavo el tipo de trabajo más adecuado para sus atributos físicos o mentales. Los pastores, por ejemplo, tienen que ser diligentes y frugales. Son cualidades para esta tarea mucho más importantes que la estatura o la fuerza física, puesto que el pastor debe poseer concentración y destreza. Por lo que a los labradores se refiere la inteligencia, aunque necesaria, no es por eso ello suficiente. Necesitarás un esclavo con un vocerrón para imponer respeto a las bestias, pero tiene que ser también agradable, puesto que, de lo contrario, tratará a los animales de tiro con crueldad, y estos ni obedecerán sus órdenes ni durarán mucho tiempo porque acabarán agotados por la dureza y la tortura del látigo. En cuanto a los pastores, ten en cuenta que la altura y la fuerza no sirven para nada en ese trabajo. Dedica a los esclavos más altos a arar, puesto que en la granja es el trabajo menos cansado para un hombre alto, y ello es así porque cuando ara el campo el esclavo está de pie y descansa todo su peso sobre el mango del arado. Por lo que se refiere a los peones y los trabajadores del campo, los esclavos pueden ser del tamaño y forma que te apetezca. Lo único que necesita es ser capaces de trabajar duro. Los esclavos que asignes para el trabajo en las viñas tendrían que ser anchos de espalda y musculosos. Estos son los más adecuados para cavar y podar que sean deshonestos en factor de relativa importancia, en este caso, ya que en los viñedos los esclavos trabajan en grupos y en consecuencia se supervisan con mayor facilidad. Se da también el caso de que los esclavos deshonestos suelen ser los más listos, lo cual es un beneficio de lo que a trabajar las viñas se refiere, puesto que es un cultivo que necesita cuidados importantes e inteligentes. Es por eso que los viñedos solemos ver esclavos encadenados. Eso sí, un hombre honesto de inteligencia equivalente siempre rendirá mejor que un ladrón. No pienses que los esclavos son siempre la mejor solución para cultivar tus fincas. Cuando la tierra está en malas condiciones, es infinitamente mejor trabajarla con jornaleros contratados que con esclavos, puesto que es una tarea que exige dedicación y esfuerzo. Y seguramente también es mejor utilizar hombres libres para desempeñar las tareas agrícolas más importantes como la recogida de la uva. Como su- Cuando se utilizan esclavos para trabajar como cabreros y pastores, suelen surgir problemas muy concretos. Es un trabajo difícil y pesado, no solo por la exposición a los elementos que conlleva, sino también por el riesgo de ser víctima de los ataques de bandidos y bestias salvajes. Es además una existencia solitaria, en la que se pasan largos periodos de tiempo alejados del contacto humano, de la sociedad y del hogar. Lo mejor es dejar trabajos tan problemáticos como estos en manos de hombres libres, pobres, que necesitan dinero y que lo desempeñarán a buen seguro con decencia. Si utilizas esclavos como pastores, ten en cuenta que supervisarlos es prácticamente imposible. Causarán problemas donde quiera que vayan, bien robando, bien metiéndose en peleas. Ten también en cuenta que tendrás que utilizar distintos tipos de especímenes físicos para distintos tipos de pastoreo. Utiliza esclavos de más edad para los animales grandes y niños para los animales pequeños. Los que se lleven los rebaños a las montañas y los pastos tendrán que ser más fuertes que los que se quedan con los animales en la granja. Es por eso que verás hombres jóvenes en los pastos, mientras que los niños e incluso las esclavas jóvenes pueden ocuparse de los animales de la granja. Los pastores tienen que pasar el día entero con los rebaños y también la noche. Los pastores deberían estar bajo las órdenes de un pastor jefe, un hombre de más edad y experiencia que los demás, y que se hiciera respetar por ellos. Pero tampoco tiene que ser tan mayor como para no poder afrontar la adversidad de los caminos a la hora de desplazarse por terreno empinado y escabroso, sobre todo cuando se ocupan de rebaños de cabras. Escabroso. Selecciona hombres con un físico potente, rápidos y ágiles, con una buena coordinación y capaces de defender al rebaño de animales salvajes y ladrones de ganado. Tienen que serlo bastante fuertes como para levantar los pesos que irán a lomos de los animales de carga, capaces de correr a la carrera y de dar en el blanco cuando onda. Existen determinadas razas que destacan como pastores. Los bástulos y los túrdulos no son buenos para este trabajo,
pero los galos son excelentes, sobre todo con bestias de carga. Como ya he mencionado, en cuanto al número de pastores a emplear, yo me encantaría por uno con cada 80 o 100 ovejas y dos por cada 50 yeguas. El pastor jefe tiene que asegurarse de que tanto el rebaño como los pastores dispongan de todos los suministros necesarios, muy en especial la comida para los hombres y los productos veterinarios para los animales. El pastor jefe tendría que saber escribir para de este modo realizar anotaciones que luego tú podrás examinar. Esta habilidad te permitirá además apuntar las instrucciones para el tratamiento de las enfermedades más comunes entre animales y humanos, y poder ayudar así a los enfermos cuando se encuentren en los pastos lejos de los servicios del médico. Catón considera que los esclavos tenían que estar durmiendo o trabajando, y le gusta tener esclavos que durmieran mucho, puesto que creía que estos se dominaban mejor que los que reboceaban energía. Creía también que los esclavos dormilones eran más respetuosos con su amo. Catón nunca permitió que sus esclavos domésticos abandonaran los confines de la casa, excepto para realizar los recados que él o su esposa les ordenaran. E incluso entonces, los esclavos no tenían permiso para conversar con nadie, por temor a que pudieran distraerse. Por otro lado, Catón era de la opinión de que el apetito sexual era lo que más dificultaba el control de los esclavos, y por ello les hacía pagar un precio previamente estipulado si querían acostarse con las esclavas. Sin embargo, no les permitían establecer relaciones con carácter permanente. Bajo mi punto de vista, esta no es manera de dirigir una casa. La humanidad, incluso para un miserable esclavo, exige como un mínimo una justicia rudimentaria. Hay quien piensa que los esclavos enfermos y viejos son improductivos e inútiles. Catón nos aconseja deshacernos de ellos como si fueran basura. Bajo su punto de vista, los esclavos se tienen que comprar baratos, hacerlos trabajar duro y luego dejarlos morir, cuando ya no les parecieran útiles. Catón dejaba de alimentarlos. Yo, como la mayoría de propietarios de esclavos que conozco, los considero un consejo cruel y desalmado. Con franqueza, creo que Catón estaba más preocupado con sus peces enfermos que por sus esclavos enfermos, y en cualquier caso, hoy en día es ilegal deshacerse de ellos. Personalmente, pienso que el propietario que trata a sus esclavos como mulas y luego se los quita de encima cuando son viejos se equivoca por completo, puesto que no aprecian el vínculo que siempre existe entre el propietario y sus esclavos. Los propietarios tenemos responsabilidad hacia aquellos que dependen de nosotros. Mantener un esclavo enfermo va seguramente contra nuestros intereses económicos. Claro está, pero por lo menos hemos de darle oportunidad de recuperarse y debemos descargarlo de su carga de trabajo durante el proceso. Siempre podemos encontrar trabajos más ligeros para los esclavos mayores, que les permitan seguir aportando su contribución a la casa, aunque de hecho y debido a las exigencias que les imponemos es bastante excepcional que los esclavos alcancen la edad avanzada. Yo utilizo a los esclavos mayores como porteros o para llevarle la bolsa a mis hijos cuando van a la escuela. Como comentario al margen, permíteme que te explique un incómodo incidente que viví con un anciano portero. Cuando fui a visitar la villa de un antiguo amigo, me dirigí a la entrada donde un decrépito esclavo montaba guardia. ¿Pero de dónde los has sacado?, le pregunté a mi amigo. ¿Qué te ha llevado a robar un cadáver de un cementerio para vigilar la puerta? A lo que mi amigo me respondió, ¿no lo has reconocido, Marco? Es Felicio, jugábamos juntos de niños. Durante las Saturnales era el hijo del Filocito, el capataz de mi padre, y éramos compañeros de juego. No tenía ni idea de qué me estaba diciendo. Estás loco de remate, le dije a mi amigo. ¿Cómo es posible que ese viejo tentado sea de nuestra quinta? La mirada de mi amigo lo dijo todo. Cierto es que el paso de los años nos maltrata a todos, pero la vida de esclavo había causado estragos en Felicio. Me sorprendió de todos modos que mi amigo le recordará todavía. Al fin y al cabo, no había sido más que un niño esclavo. Y ya que hablo de edad, debería decir que en lo que se refiere a los esclavos más jóvenes, estoy completamente a favor de que empiecen a trabajar lo antes posible, a partir de los 5 años. Siempre hay algo útil que pueda hacer, bien sea ocuparse de los animales más pequeños, deservar el jardín, hacer el copero, a la hora de la cena o en el caso de las niñas tejer o ayudar en la cocina. Llevar a cabo este tipo de tareas las acostumbra al trabajo y los ayuda a comprender su papel en la vida. En la finca rural, el esclavo más importante es el capataz.
Elígelo con cuidado. Si es competente, gozarás de libertad para poder consagrar tu vida a la digna ociosidad que corresponde a tu clase social. Pero si no seleccionas a la persona adecuada, la productividad decaerá, no habrá disciplina y te encontrarás yendo y viniendo constantemente de Roma. Base de tus responsabilidades políticas y sociales. Para intentar solucionar el caos, yo formo personalmente a mis capataces para garantizar con ello que se conviertan en elementos leales en intereses. Selecciono a 2 o 3 esclavos de poco más de 20 años que me hayan impresionado por su actitud y los haciendo realizo rotaciones para que ganen experiencia en los distintos aspectos del trabajo que se lleven a cabo en la granja. Si me decepcionan o no brillan según lo esperado, los degrado al puesto que antes ocupaban como castigo. Elogio a los que rinden bien y me aseguro de que nadie considere que su ascenso es debido a la adulación. De hecho, si intentan decirme lo maravilloso que soy, los castigo, para que comprendan que ese tipo de tonterías no juega a su favor, y que lo mejor que pueden hacer es trabajar duro y dar resultados. El consejo más importante que puede darte en este sentido es que no selecciones tu capataz entre los esclavos más atractivos y sobre todo que no lo hagas entre aquellos que a quienes les gusta entretenerse por la ciudad. El esclavo, perezoso, amante de las tabernas y los burdeles de la vida urbana, nunca deja de soñar en esas cosas, lo cual es malo, de por sí, para cualquier esclavo, pero en el caso del que ocupa un puesto de autoridad en la finca acaba provocando rápidamente daños irreparables en el tejido de la propiedad. Elijo un hombre endurecido, desde la infancia por el trabajo, de la granja un hombre puesto a prueba por la experiencia. Si no tienes un esclavo de este tipo, pon como responsable a uno que haya trabajado duro en las cuadrillas. Asegúrate de que no sea joven, sino que ande ya entrando a los 30. Si es demasiado joven, no tendrás tanta facilidad para dar órdenes a los demás esclavos, sobre todo a los más mayores que siempre se muestran recios a aceptar órdenes de un joven. Tampoco tendrías que ser demasiado maduro, puesto que deberás soportar fuertes cargas de trabajo. Debería tener amplia experiencia en labores de la granja o de no ser así, una perfeccionista que aprenda todo lo necesario para trabajar correctamente. Y necesitará saberlo, ya que en su puesto no podrá dar órdenes a los que tengan que enseñarles cómo hacer las cosas. Que sea analfabeto tampoco es muy relevante, siempre y cuando sustituya esa carencia por buena memoria. De hecho, que no sepa leer ni escribir tiene sus ventajas, ya que le impedirá falsificar las cuentas. Tendrá que dominar además la cría de animales y poseer también, en la medida en que esto es posible en un personaje servil, cierto sentido de empatía que le permite ejercer la autoridad sin ser excesivamente blando ni cruel. Tendría que llevarse con camaradería con los mejores esclavos y al mismo tiempo ser capaz de aguantar bien a los peores y lograr que teman su severidad, más que detestar su brutalidad. La mejor manera de conseguirlo es siendo riguroso en su propio trabajo, lo que hará menos probable que sus subordinados lo hagan mal, puesto que siempre habrá estado bien dirigido. Actuará además como ejemplo a seguir por los demás. No existe mejor manera de supervisar incluso a los esclavos más malvados, que asegurándose de que trabajan duro. Procura que el capataz sepa que una de las cosas que quieres de él es que controle a todo el mundo en todo momento y ordenarle que verifique constantemente el trabajo de los demás para comprobar que todo se haga de manera correcta. De lo contrario, el capataz pasará cosas por alto y consistirá de controlar a los esclavos difíciles, cuando de hecho son precisamente esos los que tendrá que vigilar con más atención. Incentiva a capataces y supervisores con gratificaciones que los animen a trabajar más duro y a ser más conscientes de su papel. Permíteles tener su propio dinero y posesiones y déjalos que cohabiten con la mujer que elijan, siempre y cuando consideres aceptable el emparejamiento. Tener esposa e hijo los calmará y les dará más motivos si cabe para mantener tu casa en perfecto funcionamiento. Te ganarás capataces y supervisores si los tratas con cierto grado de respeto, si te devuelven la confianza que has depositado en ellos en forma de buen rendimiento. Consúltales acerca de las necesidades de la finca y sobre quién creen que deberían satisfacerlas. Si actúas de esta manera, percibirás que los tratas casi de igual a igual y no como esclavos. Puede también motivarlos recompensándolos con raciones más generosas de comida y vestido con la ventaja que se utiliza normalmente para animar a los esclavos a trabajar más duro. A continuación te explicaré las cosas que enseñó a mis nuevos capataces,
Detalles que creo que sirven para que vuelvan más honestos. Se trata en términos generales de dichos conocidos y consejos de toda la vida, que precisamente son excelentes por ello. Bueno amigos, hasta aquí le voy a dejar y adiós. Adiós.